este tripleta de elementos de este G, una B y C, y mostrar, por ejemplo, que A asterisco B asterisco C es igual a A asterisco B asterisco C. O sea, mostrar que esta operación permite mover el paréntesis, asociar como yo quiera. Hay que calcular estos dos y probar que son iguales. Entonces, calculamos asterisco B asterisco C. Eso es A más B, por definición, más A por B, asterisco C, por definición de esta operación. Y luego volvemos a aplicar la misma definición. El asterisco de dos números devuelve la suma más su producto. Entonces, el asterisco para el paréntesis y C va a ser primero su suma, A más B más AB más C, más luego su producto, A más B más AB por C. Si calculamos todo eso, sería A más B, vamos a hacer más acá abajo, A más B más AB más C más distribuyendo acá a C más BC más ABC, que también se puede escribir como A más B más C más A por B más A por C más B por C más A por B por C. En la corrección que he mandado sobre ese examen, puse como argumento es asociativa porque esta es una fórmula simétrica en A, B y C. Sí, sí, es la operación que puedo hacer con tres elementos de G, ya que la operación es binaria, ¿no? Siempre de dos en dos se hace. Primero hago el asterisco B y con el resultado de eso hago el asterisco con C. Por ejemplo, cuando sumamos, nosotros estamos acostumbrados a omitir paréntesis, pero en principio la suma es binaria, ¿no? Se hace de dos en dos. Comienzo sumando 3 más 2 y a eso después le sumo 1, ¿no? A eso se refiere esto, ¿no? Es la asociatividad de un producto que puedo hacer con tres elementos en el grupo, ¿no? Y para que haya la asociatividad, esto debe ser igual a A asterisco B asterisco C. Es decir, la misma operación asterisco, pero asociando de otra manera. Y lo único que hay que hacer es escribir la definición de la operación. Primero con el asterisco B, después con el resultado que sale del asterisco B y el C, que es la suma más el producto de los dos. Estas son como fórmulas, entonces hay que utilizarlas como tal, ¿no? Yo puedo sustituir A por cuadrado, B por triángulo, entonces cuando haga triángulo, cuadrado, asterisco, triángulo, es reemplazar nomás. O sea, cuadrado más triángulo más cuadrado por triángulo. Y puedo sustituir entonces el A de acá por todo esto, ¿no? Lo único que hay que hacer es reemplazar en la definición. A eso se refiere, ¿no? Se define una operación. Eso es una definición que se da aquí en el ejercicio, ¿no? Esta va a ser, digamos, el producto o la suma o la ley interna en el grupo que quiero definir, ¿no? Y la defino así y con eso voy a trabajar, ¿no? ¿De dónde viene? No, no sé, me he inventado para que esto sea una operación de grupo y realmente funciona, ¿no? No es sobre los mismos números reales, no hay una única operación que da estructura de grupo, ¿no? No solo es la suma, no solo es la multiplicación. Se pueden definir operaciones como esta, ¿no? ¿Me querías decir algo, Laura? ¿En qué línea? Aquí. Ahí estamos utilizando la definición, ¿no? Todo esto es un alfa, digamos.
Alfa asterisco C, de acuerdo a lo que está arriba, es alfa más C más alfa por C. O sea, estamos volviendo a utilizar esta definición para poder calcular esto de acá, porque la ley interna es binaria, entonces de dos en dos hay que calcularlo, ¿no? Agrupo dos, calculo con esos dos, con ese resultado puedo volver a calcular para otro elemento. Entonces, lo que realmente se está utilizando es la definición. No sé si ahora está un poco más claro. Hola. No, pero lo vamos a calcular más tarde por separado. Vamos a calcular ahora el A asterisco B asterisco C, siguiendo la definición de la ley interna definida acá. Entonces se hace paso a paso. ¿Qué es el A asterisco B asterisco C? Puedo calcular primero el B asterisco C. Por definición es B más C más B por C. O sea, el asterisco devuelve la suma más el producto de los dos. Entonces para B y C es B más C más B por C. Y todo esto es un elemento de los reales, ¿no? Ahora el A asterisco, todo esto, ¿qué es? Por definición es la suma de los dos A, tal vez aquí paréntesis para que sea más claro, aquí sería A más B más C más B por C, más el producto de los dos A por B más C más BC, donde aquí la suma y el producto ya son la suma y el producto usual de los números reales. Eh, son igual, son en general tres elementos diferentes. Claro que pueden ser iguales para algún reemplazo, pero para hacer la demostración supongo que son distintos el A, B y el C. Lo único que estoy haciendo de nuevo es aplicar la definición que está aquí arriba, esta de acá, y lo hago paso a paso para mostrar la asociatividad. Entonces, yo calculo por un lado qué es esto, A asterisco B con asterisco C, y por otro lado calculo qué es esto, A asterisco con el B asterisco C. Si son iguales las dos expresiones a las que llego, con esos calculando separadamente los dos, entonces quiere decir que, que hay igualdad y por lo tanto hay asociatividad. Entonces, eso es lo que hay que hacer acá. Entonces, si nosotros terminamos de calcular esto va a ser A más B más C, más B por C, más AB, más AC, más ABC. Que de momento, tal como está, no parece que sea igual a todo esto, pero si lo reescribimos de esta forma, primero la suma de los ABC, luego la suma de los productos dobles que salen, BC, AB y AC, tendríamos vamos a escribirlo, más BC, más AB, más AC, más A por B por C. Y si nos fijamos en las dos operaciones que hemos calculado separadamente, vemos que son iguales, que estas dos fórmulas para distintas maneras de asociar son idénticas, entonces quiere decir que hay asociatividad. Y esto es válido para cualquier ABC. Entonces concluyo que A asterisco B asterisco C da lo mismo que A asterisco B asterisco C. Esto mostraría que hay asociatividad, ¿no? Es para cualquiera B y C que hay que verificar esto. Entonces me doy una B y C cualquiera del conjunto G, o sea, un número real, pero no menos uno. De hecho, el menos uno se utiliza para la existencia de inversos, sobre todo. La asociatividad no interesa si se incluye o se excluye al uno. Es válida en general para cualquier ABC en números reales, ¿no? Donde se va a utilizar la restricción, los reales sin el menos uno, es para definir la inversa.
Entonces, esto es lo que había que calcular, ¿no? Si yo lo definiera de otra manera, por ejemplo, si yo definiera el A asterisco B por A más B menos A por B, ¿seguiría siendo asociativa la operación o no es asociativa? Para saber hay que calcular nomás, hay que escribir. A ver, mostrar que esto no es asociativo. Entonces, tienes que hacer A asterisco, B asterisco C, calcular eso, y luego hacer A asterisco B asterisco C. Y si no te da lo mismo, la misma fórmula, entonces quiere decir que no es, que esta operación no es asociativa, ¿no? Pero a ver, asociativa es posible que sea asociativa, entonces vamos a cambiarlo a menos B, a menos B más AB. A ver, mostra que esto no es asociativo. Lo escribes en tu cuaderno y me mandas tu solución.
Ok, está bien, me acaba de llegar lo que me has mandado y está bien, ¿no? Entonces se muestra que las dos fórmulas no son iguales, ¿no? Porque los signos cambian, ¿no? Por ejemplo, en la primera manera de asociar tenemos A positivo, en la segunda, eh, a ver, creo que no el segundo hay que, a ver, el segundo hay que revisarlo, no, está bien igual. En el segundo, has olvidado copiar el A, pero igual no pasa nada. Lo has escrito como C, ya. El B cambia de signo, ¿no? En los dos, entonces no son la misma fórmula, no puede ser asociativa. Normalmente va a haber asociatividad si la fórmula definida para la operación interna tiene simetría en A, B y C, o simetría en A y B en este caso, cuando se trata de dos. Si nosotros hacemos B asterisco A, entonces esto ya es diferente, ¿no? Se pierde la conmutatividad y con la conmutatividad también podría fallar la asociatividad, aunque las dos propiedades son por lo general independientes. En fin, hay que calcularlo todo, ¿no? Y cuando se calcula, se ve que las fórmulas no son iguales. Aunque en realidad basta hacerlo para uno nada más, si hay conmutatividad. La otra, en la otra se puede concluir por un argumento de simetría. Aquí hay conmutatividad, porque A asterisco B es lo mismo que B asterisco A. Es la misma fórmula a la que se llega, solo que B más A más B por A, pero es la misma. Entonces, cuando hay conmutatividad y al calcular todo esto, el A asterisco B asterisco C, me sale una fórmula simétrica en A, B y C, es decir, yo puedo permutar los tres, sigue siendo la misma fórmula, entonces el cálculo de la otra forma de asociar no es necesario, es más o menos directo, gracias a la conmutatividad y la asociatividad. Bueno, entonces no es asociativa, ¿no? La respuesta es no. Pero la única manera de verificarlo es calculando. Hola, hola, Limber, hola. Después, el segundo axioma que hay que verificar acá, G2, es la existencia de elemento neutro. No se puede adivinar directamente el neutro, ¿sí? En algunos casos sí, pero cuando se da una operación interna definida de una manera un poco extraña, podría parecer al comienzo, hay que buscar más bien cuál podría ser un candidato a elemento neutro. Y si esto llega a ser un grupo, ese neutro va a ser único. Entonces, para ver si existe neutro, buscamos un elemento E, que es un número real, que en principio es diferente de -1, tal que para cualquier A de este G, número real menos el 1, se tenga que A asterisco E sea igual, perdón, que A asterisco E sea igual a A, ¿no? Eso es la definición de elemento neutro. Uno que sea neutro para todos, ¿no? ¿Sí? Asterisco E. Sí, sí, hay que utilizar esta definición en todo momento, ¿no? Pero para la existencia del elemento neutro, entonces hay que buscar un E, que va a ser el neutro si es que existe, tal que A asterisco E sea igual, pero esto tiene que cumplirse para cualquier A de G, porque no es cada elemento que va a tener su propio neutro. Si hay un neutro, ese neutro es para todos. La inversa es otra cosa. Para la existencia de la inversa, ahí sí hay que buscar para cada A su inverso, su A a la -1, ¿no? O menos A, dependiendo de la operación, si es aditiva o no. En este caso, como esta operación asterisco es una operación cualquiera, utilizo la notación multiplicativa. Para la existencia de neutro, buscamos para cualquier A un E tal que A asterisco S sea A. Y aquí se utiliza la definición de la operación asterisco. A asterisco E es A
más E más E más A por E. Y eso quiero que sea igual a A. Aquí se cancela el A, eso está muy bien. Y después tendría E más A por E igual a cero. Factorizo el E. E por 1 más A igual a cero. Y de acá se desprenden dos posibilidades. La primera es que E sea cero y la segunda es que 1 más A sea cero. Entonces, esto de acá, E igual a cero, no depende, no depende del A. Y eso está muy bien porque el neutro debe serlo para todos, independientemente del A. Entonces, esta la descartamos, el 1 más A igual a cero. No importa incluso, si eso es diferente de cero, mientras el E sea cero, se cumple la igualdad. Entonces, de acá podemos deducir que el neutro tiene que ser el cero. En efecto, si yo vuelvo a calcular, A asterisco cero, eso es A más cero, más A por cero, y eso al final me da A. Entonces, es realmente el neutro que necesitaba. Pero para determinarlo hay que calcular, nomás hay que escribir la definición de neutro y la definición de la operación asterisco. Lo puede, sí, sí. Se puede, sí, se puede deducir eso, ¿no? Se puede tantear el neutro y aquí decir, bueno, B tiene que ser cero para que sea siempre igual, esto, ¿no? Para que siempre sea cierto, para que el A asterisco B sea A, ¿no? Aquí le estamos llamando B, pero bueno, en la literatura usualmente se lo denota por E al neutro. Se puede adivinar eso, pero si hacemos otra cosa, digamos, que sea A más B más A más B más C, otra ley un poco extraña podemos definir acá. Eh, qué sé yo, podemos hacer lo siguiente, asterisco B, que sea una ley interna también, ¿no? A, que sea, digamos, A más B más uno. También es una ley interna. Y esta ley es asociativa, ¿no? Se puede probar que es asociativa. ¿Cuál sería el neutro acá? Para que A asterisco E sea otra vez A, menos uno, ¿no? Pero eso se puede obtener a partir de la definición, ¿no? Escribiendo qué significa la operación asterisco. Claro que se puede adivinar eso, pero cuando se define una operación cualquiera, lo más práctico es utilizar esa definición. Bueno, yo te he hecho valer nomás eso. No he puesto nota porque estaba un poco difícil colocar nota al examen. Te puse, ok, está bien, se puede adivinar el neutro, pero en una situación más general lo que hay que hacer es esto, ¿no? Calcular y escribir qué significa por definición que un elemento sea neutro. Y eso es fundamental para la existencia de inverso, y para encontrar el inverso de una ley interna. Entonces, para todo A, para todo A, buscamos un B tal que, esto es para la existencia de inversos, tal que asterisco B sea el neutro, que ya sabemos es el cero, ¿no? Por el paso anterior. Entonces aquí, asterisco B igual a cero. Pues, ¿para qué B se cumple eso? ¿Para qué B tengo asterisco B igual a cero? Entonces no me queda de otra utilizar la definición. Hola, hola. Se debió cortar. Ah, no, no se cortó, ¿no? Sí, sí, no hay mensaje, ¿no? Tampoco de tiempo. Entonces, tal vez debe ser por las reuniones de pocas personas, que no hay límite. Ojalá sea así, ¿no? Ah, las anteriores veces que hemos pasado, pero se ha llegado a cortar, ¿no? Entonces, eso es un poco raro. Ya. Entonces, para
tener asterisco B igual a cero. Aquí ya no es sencillo, ¿no? Adivinar cuál debe ser el B, pero si escribimos A más A por más B, la definición, más A por B igual a cero, para saber cómo tiene que ser el B, solo hay una opción que es la de despejar, ¿no? La de despejar aquí el B. Lo mismo que acá, digamos, he hecho de alguna manera, despejar el E, ¿no? Y obtener un E que valga para cualquier A, entonces ese E tiene que ser cero. Y siempre se cumple cuando el A es diferente de menos uno, ¿no? Por eso es importante que en este grupo se restrinja al menos uno, que menos uno no se tome en cuenta, porque vamos a ver también acá que el único que podría no tener inverso para esta operación asterisco es el menos uno. Entonces aquí buscamos el b tal que asterisco b sea cero. O sea, despejamos el b, aquí factorizamos b, b por 1 más a, menos a que pase a restar. Entonces b sería menos a entre 1 más a. Si hay un inverso para a, eso debe ser el número real b igual a menos a sobre 1 más a. Y aquí se pone en evidencia que el a debe ser diferente de menos uno, ¿no? Que el a no puede ser menos uno. Por eso hay que hacer esa restricción en el conjunto G. Y esto yo lo defino, entonces voy a poner igual dos puntos, eso significa definición, lo defino como la inversa de A. Así debe ser la inversa de A. Para cada A existe su inversa, ¿no? Y obviamente depende de ese A, ¿no? En la multiplicación, por ejemplo, el 7 tiene como inverso un séptimo. Si hablamos del grupo aditivo, el 7 tiene como inverso menos 7, ¿no? Depende de ese mismo número. Y aquí está, ¿no? Entonces se puede comprobar todo lo de arriba que cumple a asterisco b igual a cero, ¿no? Pero lo hemos despejado esa inversa. Así tiene que ser la fórmula de la inversa. Y aquí se ve que el único que podría no tener inversa es el a igual a menos uno. Por eso hay que quitarlo, ¿no? Hay que sacarlo del conjunto. Sí, sí, ¿me querías decir algo? Sí, la asociatividad no tiene restricción aquí. Vale para cualquiera B y C. Lo de la existencia del neutro vale solamente cuando A es diferente de menos uno. Ahí ya empieza a ser útil la restricción. Y para que todos tengan inverso, debe ser diferente de menos uno también. Para que cualquiera tenga su inverso, debe ser A diferente de menos uno. Para que se cumplan los axiomas 2 y 3 de grupo, el A debe ser diferente de menos uno. Porque la única manera de concluir que E es igual a cero acá es pudiendo pasar a dividir este uno más A. Si lo pasamos a dividir, se despeja el E, 0 entre 1 más A, 0. Pero para poder pasar a dividir el 1 más A, el A tiene que ser diferente de menos 1, porque si no tendríamos 0 entre 0 indeterminación. Lo mismo en el axioma 3, para que un A pueda tener inverso, el inverso tiene que ser de la forma menos A entre 1 más A, es decir, diferente de menos 1 otra vez. La asociatividad se cumple siempre, pero la existencia de neutro y de inverso no se cumple para todos, ¿no? Sino para cualquier real menos el menos uno. Cuando tenemos un conjunto que tiene una operación asociativa, solamente asociativa, se le llama monoide, pero si se le agrega una más, grupoide, y cuando hay las tres, ya estamos hablando de un grupo. Entonces, solamente con la asociatividad tendríamos un monoide, se le llama. Pero aquí teníamos algo más rico en estructura que es un grupo en realidad. Pero para encontrar todos estos elementos, neutros inversos, hay que calcular nomás, hay que utilizar la definición que se da para la estructura. Entonces, en eso consistía en el primer ejemplo, ¿no? El primer ejercicio del examen era un ejercicio de rutina, ¿no? De verificar que una cierta operación da una estructura de grupo. Podía haber sido un conjunto de matrices, un conjunto de funciones,
conjunto de números, pero los más sencillos son con números, ¿no? Cualquier conjunto donde se pueda definir una ley interna entre sus elementos y verificar si esa ley interna cumple los tres axiomas del grupo, ¿no? El ejercicio podría haber sido cualquier conjunto, ¿no? Donde se pueda definir una ley interna, desde una composición de funciones, desde un producto de matrices o cualquier otra operación entre objetos matemáticos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay que hacer de hoy en adelante, ¿no? Y aquí se podía haber tomado cualquier otro ejemplo, como te digo, ¿no? Después me pedía resolver una ecuación, ¿no? Eso sí era nuevo, pero era solamente aplicar la definición de inverso. ¿Sí? ¿Me decías? Ya, lo estoy subiendo. Sí, sí. Es que si tú dices que el inverso es menos A, no te va a funcionar eso. Pues, a ver, haz A asterisco menos A, y porque la operación es otra cosa, no es la suma ni la multiplicación, es una combinación de los dos. Si tú pones A asterisco menos A, esto sería A más menos A más A por menos A y menos A cuadrado, y eso no es cero, ¿no? A todo esto llamarle A, dices. Sí, pero ya, pero para cualquiera estás buscando su inverso. Entonces, no le llama a la menos uno todavía, sino un B nomás, un B, que te cumpla la propiedad de ser inverso, que cuando compongas ese A con ese B te dé el neutro, que ya sabemos que es cero, ¿no? Entonces, en vez de es cero nomás estoy colocando asterisco B igual a cero. Porque si tú dices que asterisco B es igual a y lo igualas a cero, medio que eso no tiene mucho sentido, ¿no? O porque no estaríamos realmente buscando el inverso de un A cualquiera, ¿no? No sé si eso es lo que me preguntabas. Si se trata de la suma, la multiplicación es lo que todos conocemos. A ver, busco un B para la suma, digamos, tal que A más B sea igual a cero. Entonces despejas el B y tiene que ser menos A. Entonces la inversa de A es el menos A. Para la multiplicación, A por B, tal que esto sea neutro. El 1 es el neutro en la multiplicación. Despejas el neutro, tiene que ser un menos 1. Entonces, de esa manera se despeja el inverso. No hay de otra. Es la manera más natural de encontrar este inverso. Y para cualquier operación que se haga, esa tiene que ser la manera, ¿no? Para cualquier operación que se pueda definir en un conjunto, una operación binaria, una operación interna, simplemente partir de la, de la definición de inverso, ¿no? Que ese inverso de A es el B, tal que A operado B es igual al neutro, ¿no? Para eso ya tiene que haber un neutro también. O sea, esta es la manera de hacer, no hay otra para encontrar neutros o inversos. Para cualquier tipo de estructura o grupo, es esta la forma en la que se tiene que resolver, ¿no? A ver,
Creo que ya lo has hecho también cuando me has presentado la solución del examen. A ver, resolver en este grupo la siguiente ecuación. A ver, que sea 3 asterisco x, todo esto, asterisco 5 igual a 1. A ver, ¿cuál será el x que cumple esta ecuación en este grupo? Y bueno, para resolver hay que utilizar los inversos nada más. En demostraciones aplicábamos eso, ¿no? Para ir despejando este x, lo multiplicaría por el inverso de 5 por la derecha, para que esto sea neutro. Por el inverso de 5 por la derecha. Y luego multiplicaría por el inverso de 3 por la izquierda, para que esto se vuelva neutro y me quede el x ya despejado. Puedes intentar resolver esta ecuación en este grupo. A ver, a ver, te dejaré intentar. Ecuaciones en grupos, por ejemplo, en grupos de los enteros módulo n, o en grupos similares donde se trabaja con los enteros módulo n, es importante, sobre todo en criptografía. Entonces, hay que también adiestrarse en ese tipo de ecuaciones, ¿no? No siempre las clásicas ecuaciones en R o en los números reales, ¿no?
Ya, hola, hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, es el despeje, ¿no? Pero había que encontrar el valor también, ¿no? El valor es escribiendo qué es el 3 a la menos uno y el 5 a la menos uno, ¿no? Entonces, aquí tienes la fórmula, ¿no? Para invertir en ese grupo. Solo es reemplazar esos valores para el 5 a la menos uno, sería menos 5 entre uno más 5, que es el 5 sextos, y luego ir calculando de a poco, ¿no? En un grupo tenemos una operación que es binaria, entonces de dos en dos hay que irlo haciendo. Entonces, lo primero que había que hacer es, bueno, para despejar el x, eliminar este 5, y para eliminar ese 5, eh, lo que podemos hacer es multiplicar por la inversa de ese 5, todo esto, ¿no? Pero como es asociativa la operación en el grupo, entonces puedo asociar estos dos. Aquí tendría 1 por la inversa de 5. Esto de aquí es neutro, es el cero, ¿no? El neutro. Y 3 asterisco x asterisco cero, bueno, eso va a ser 3 asterisco x nada más. Y esto hay que calcular, el 1 asterisco 5 a la menos 1. El 5 a la menos 1 en este grupo es el menos 5 entre 5 más 1. Eso sería 6 menos 5 sextos. Y esto hay que calcularlo primero. Por la definición de la operación asterisco, con 1 y menos 5 sextos, esto va a ser la suma, 1 más menos 5 sextos, más el producto de los dos. 1 por menos 5 sextos, eso es menos 5 sextos. De manera que esto al final va a ser 1 menos 5 sextos menos 5 sextos, eso es menos 10 sextos, 1 menos 10 sextos, menos 4 sextos, que sería menos 2 tercios, ¿no? Si no me equivoco, eso es, ¿no? A ver, menos 10 tercios, menos 10 sextos, menos 5 tercios. A ver, otra vez, 1 menos 10 sextos, 5 tercios, 1 por 3 3 menos 5 menos 2. Sí, menos 2 tercios es. Entonces, mi ecuación con esa primera operación se convierte en 3 asterisco x igual a menos 2 tercios. Ahora, si quiero despejar el x, tendría que multiplicar por la inversa de 3, pero por la izquierda. 3 inverso asterisco con el 3 asterisco x. Como la operación es asociativa, entonces puedo asociar estos dos. Esto me va a dar el número que es 0. 0 asterisco x es x. Bueno, y aquí hay que multiplicar por la inversa de 3 por la izquierda, también al menos 2 tercios. Ahora, ¿cuál es la inversa de 3? De nuevo, utilizamos esta fórmula de acá arriba, por eso era importante calcular la fórmula del inverso. Esto es menos 3 entre 4, ¿no? Menos a entre a más 1. Asterisco menos 2 tercios. Entonces aquí mi x va a ser menos 3 cuartos, utilizando la definición de la operación asterisco, menos 2 tercios, más el producto de los dos. Menos 3 cuartos por menos 2 tercios. A ver, y esto, bueno, se calcula, ¿no? Se calcula, esto debería ser menos 9, menos 8, menos 17 entre 12, y aquí esto va a ser más un medio, ¿no? Esto sería como un denominador 12 menos 17, 6, entonces menos 11 doceavos. Aquí el x debe ser menos 11 doceavos. En esa ecuación, en el grupo G, la solución sería x. Esto no es algo que no se haya hecho antes, ¿no? En teoría de números, cuando resolvíamos una ecuación utilizando el teorema de los restos chinos, por ejemplo, para despejar 3 por x, digamos, igual a 2 módulo 5,
había que multiplicar por la inversa de 3 módulo 5, ¿no? Entonces esto era x congruente a 3 a la menos 1 por 2 módulo 5. Y la operación en los grupos modulares es diferente, ¿no? A la suma o resta de los números enteros ordinarios, pero hay mucha relación, aunque se trabajen con clases de equivalencias. Entonces había que calcular el 3 a la menos 1 módulo 5 y así se despejaba el x, ¿no? Cuando teníamos un conjunto de ecuaciones modulares, para cada ecuación teníamos que tener una ecuación reducida, ¿no? X congruente a módulo algo, ¿no? Y aquí es lo mismo, solo que ya más general, ¿no? Para una estructura algebraica más general, que es este grupo de acá. No sé si ahora está un poquito más claro qué es lo que había que hacer, ¿no? Pero es basarse en las experiencias de materias que se han hecho antes, ¿no? Porque todo es constructivo, no hay cosas que se tengan que olvidar, no hay que recordarlas cuando hace falta, ¿no? Hay materias como teoría de números, álgebra abstracta están relacionadas, ¿no? La teoría de grupos es base también para abordar la teoría de números, para el grupo de los enteros modulares, por ejemplo. Hola, hola. Ya. ¿Está claro cómo se debía resolver entonces esta ecuación? Porque creo que eso igual me has mandado, ¿no? La solución estaba viendo, no solamente dejarlo así, ¿no? Despejado. A ver, había que así encontrar el valor de X, solo que era más simple la ecuación en el examen. A ver, ¿dónde está? Sí, eso es lo que en principio me estás mostrando acá en el examen, ¿no? En el examen resuelto. Lo mismo que había que hacer acá, solo que un poco más interesante lo he vuelto esa ecuación. Eso es para el primer ejercicio. Ahora, en el segundo, ese sí era sencillo, ¿no? Ese sí era un ejercicio que se hacía rápido, no demoraba ni 5 minutos. Número dos, eh, pedían calcular la tabla de operaciones del grupo multiplicativo, ¿no? De los enteros módulo 6. Este grupo multiplicativo no son las clases de resto módulo 6, no son todas esas clases de resto módulo 6. Con la suma, eso es un grupo, pero cuando se trata de la multiplicación, solamente los que son invertibles por el producto forman ese grupo. Y ese grupo lo denotábamos por z módulo 6z asterisco, ¿no? Y hemos trabajado con este grupo también para otros módulos, ¿no? Aquí era módulo 6. ¿Y quiénes son invertibles módulo 6? Todos los que son primos relativos con 6. Entonces, entre las clases del 0 al 5, que son primos relativos con 6, solamente está la clase de 1, que va a ser el neutro de ese producto, y la clase del 5, porque la clase del 2 no tiene inversa módulo 6, porque 2 y 6 no son primos relativos, el 3 tampoco, el 4 tampoco, entonces solo es el 1 y el 5. Y su tabla de operaciones es sencilla, se reduce solamente a un producto de dos elementos, una tabla 2 por 2. 5 por 5 es 25, pero módulo 6, 1, porque 25 es congruente a, a 1 módulo 6. 25 menos 1 es 24, que es múltiplo de 6. Después es la definición de orden, ¿no? Orden de 1, por definición, siempre es 0, ¿no? El orden del elemento neutro en cualquier grupo lo hemos definido como 0. Y el orden de 5, entonces, es 2. Es
es 2 porque hay que, a ver, el orden el orden hemos dicho es uno más bien para el elemento neutro. El orden de 5 es 2, de la clase de 5 es 2 porque 5 por 5 es 25 y eso es congruente a uno, ¿no? Entonces, 2 es el exponente o el número mínimo de veces que hay que componer el 5 con el mismo, 5 por clase de 5 por clase de 5, para obtener el neutro del grupo, la clase de uno. Y eso era todo para el ejercicio 2. Entonces, ahí me he dado cuenta que has calculado directamente la tabla de multiplicación de z módulo 6z, pero eso no es un grupo, es un grupoide nada más. Tiene una operación que es asociativa, conmutativa, pero no tiene la estructura de grupo porque no todo el mundo tiene inverso módulo 6 para la multiplicación, solamente los que son primos relativos con 6. Y eso demora, o sea, hacer la tabla de operaciones de z módulo 6z con la multiplicación no se hace rápido, ¿no? Entonces hay que calcular con cuidado. Pero como es abeliano, normalmente la mitad de la tabla de operación es igual a la mitad de abajo. Pero en el examen decía multiplicativo, no decía grupo aditivo. Entonces tú has intentado calcular, si no me equivoco, con la multiplicación, pero lo has hecho para todos, ¿sí? Sin tomar en cuenta que este conjunto con la multiplicación no es un grupo. Lo que sí es un grupo son los primos de las clases con representantes primos relativos con el módulo con el que se está trabajando, en este caso con 6. Y hay que leer con cuidado entonces las preguntas. Los alumnos de ingeniería en general no escriben ni siquiera bien su nombre en la Simón Patiño, en lógica nomás se ve que tienen serias dificultades para redactar correctamente una frase. Y bueno, eso es problema de colegio, de hecho. Entonces nosotros tenemos que ser más cuidadosos con lo que leemos, sobre todo en matemáticas. Ahí no se puede escribir cualquier cosa, siempre hay que estar seguro de lo que se quiere expresar, ¿no? De lo que se quiere mostrar a otro colega, digamos. Y para eso la lectura debe ser con mucho cuidado. No hacemos afirmaciones de la nada, ¿no? Siempre tenemos cuidado de todo lo que decimos porque nosotros tenemos esa manía de justificar las cosas, ¿no? Entonces, como en matemáticas nos basamos en eso, la lectura con cuidado de los enunciados es muy importante, ¿no? Ahí, por ejemplo, creo que has perdido mucho tiempo porque has intentado calcular toda la tabla, que tampoco era difícil, ¿no? Porque hay una regularidad cuando el grupo es abeliano, pues la mitad de la diagonal para arriba es igual a la diagonal para abajo. No había que calcular esa tabla de 36, ¿no? Porque el módulo 6, desde el 0 hasta la clase de 5, una tabla 6 por 6 de 36 entradas daban. Entonces, no era tan difícil, pero de todas maneras no era lo que se necesitaba hacer acá, ¿no? Entonces, compensaba un poco el tiempo invertido en resolver otros incisos del examen. No sé si te has dado cuenta de eso, ¿no? Cuando te has llevado el examen para resolverlo en casa, porque la subcorrección era solamente con este grupo, ¿no? Y no con todo el conjunto de los enteros módulo 6. La clave estaba aquí, ¿no? Multiplicativo, decía. Sí, sin embargo, lo de orden lo hemos calculado para muchos ejemplos, no solamente para este grupo aditivo. Entonces, te puedo mostrar en los PDFs que te mandaba para qué casos hemos calculado el orden y eso, por ejemplo, es básico, ¿no? Si no se comprende bien esa definición de orden, entonces es imposible de resolver el quinto ejercicio. Orden, hemos dicho, es el número mínimo de veces al que hay que componer un elemento por él mismo para que me dé el neutro, ¿no? En términos de notación multiplicativa de grupo,
dijimos que era el k más pequeño, tal que g a la k es neutro. ¿Pero qué es g a la k? Es g por g por g, k veces, ¿no? Si es que es multiplicativa la operación. Si no, sería g más g, etcétera, k veces. No, es lo mismo. Para cualquier tipo de, para, para cualquier, para cualquier grupo, la definición siempre es la misma. Y otra vez ahí es importante la abstracción de los conceptos. Entonces, para cualquier grupo abstracto en general, la definición de orden es la misma. Entonces, yo voy a tratar de buscar acá en los ejemplos que hemos hecho conmigo. No, esto no es cuando hemos hablado de orden. Es ver el número minimal de veces por el que hay que componer un elemento con el mismo para que me dé otra vez el neutro, ¿no? Eso es la definición del orden. Sí, pero eso si estamos en el grupo aditivo, ¿no? En el grupo aditivo el neutro es el cero. En el grupo multiplicativo el neutro es el uno. Entonces, con el uno había que calcular ese orden. Buscar el exponente más pequeño tal que al multiplicar por el mismo ese número de veces, porque aquí es multiplicativa la operación, me dé el elemento neutro. En este caso el neutro es la clase de uno. Es adaptar ese concepto o esa definición para otro tipo de grupos. Y en las demostraciones hacemos eso básicamente, ¿no? Cuando hemos hecho la demostración de la proposición 5 hemos utilizado eso como punto de partida, ¿no? Para demostrar, creo que si no me equivoco, era probar que si el orden de un elemento es K, entonces, a ver, ¿de qué trata esa proposición? El grupo generado por ese elemento, entonces tiene orden K también. Eso, bueno, es parte de lo que hay que saber, ¿no? No solamente en los ejemplos que hemos hecho en clase, sino, bueno, transcribir esas definiciones a otro tipo de situaciones. De eso se trata, ¿no? Porque aquí sí que ya no hay recetas para resolver ningún tipo de ejercicio. Es estudiar bien, comprender bien la teoría y poder adaptar este tipo de situaciones. Y de hecho no hemos salido con cosas muy extrañas, ¿no? Podríamos haber tomado grupos de funciones, conjuntos mucho más abstractos. Siempre nos mantenemos en el marco de los grupos modulares, que son los ejemplos más simples de toda la teoría general para la teoría de grupos, ¿no? Entonces, aquí era eso nada más, solamente calcular el número de veces que se debe multiplicar el uno por el mismo o el 5 por el mismo para que dé otra vez el neutro, ¿no? En el caso del neutro, por definición, siempre va a ser uno el orden, porque solamente uno una vez tenemos que hacer para obtener uno. En cambio, en el 5 tenemos que multiplicar dos veces por lo menos, si es el número más pequeño, para que eso me dé este uno o el neutro en este grupo, ¿no? 25 módulo 6 es 1. Cuando hablamos del orden en el grupo diedral, por ejemplo, para las rotaciones hemos dicho, el orden tiene que ser para las rotaciones, el orden tiene que ser n. ¿Por qué? Porque r a la n es igual al neutro. N es el exponente más pequeño o el número de veces, o el número de veces más pequeño que debo componer r con el mismo para que dé 1. Y el orden de S era 2, porque para que componiendo S con el mismo un cierto número de veces eso me dé el neutro, ese número de veces tiene que ser 2, porque sabemos que S cuadrado es 1. Y aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero con un grupo multiplicativo de los enteros módulo 6 en este caso.
Pues eso se tenía que poder hacer para el ejercicio 2. Entonces, ejercicio uno y 2 era, bueno, esperaba que no haya ninguna dificultad en esos dos. A ver, ¿qué teníamos en el 3 después? A ver, en el 3 era mostrar que esta aplicación es a mostrar que se tiene un subgrupo. Entonces, sea G un grupo a un elemento de G. Entonces, ¿qué queríamos mostrar? Que este es conjunto H sub A definido como todos los G pequeños, tales que A por G es igual a G por A, todos los que conmutan con A básicamente. Hay que mostrar que este H sub A es un subgrupo de G y es utilizar la condición equivalente a la definición de subgrupo, ¿no? Hola, hola. Ya, ahí me has escrito cosas intentando demostrar, pero en esencia no había contenido en eso que has escrito. O sea, no había nada para poder calificar, tampoco bueno, la condición de ser subgrupo sí estaba, pero lo que no has utilizado es la definición de este conjunto H sub A. Entonces, ahí también te vi un poco perdido. No sé si has comprendido la corrección que he mandado esta vez. ¿La has leído esa? Sí, del número 3. Ya, porque el problema aquí es que sería bien que me pudieras exponer esa prueba que me has mandado ahora en tu examen corregido, porque bueno, probablemente es muy similar a la que yo he colocado acá. A ver, vamos a ver, asociatividad, ya sé. Entonces, eso era para mostrar que la inversa también pertenece. Entonces, se puede mostrar en dos etapas esto, ¿no? La condición sería la siguiente, la condición general. Entonces, mostrar que H sub A es un subgrupo de G, sí, solo sí, para todo XY de H sub A. El producto X por Y inverso pertenece a H sub A. Pero también esto es lo mismo, esto es equivalente a dos cosas. Primero, que para todo X, Y en H sub A, el producto X por Y pertenece a H sub A. Entonces, eso es que la operación es cerrada en H sub A. Y dos, que para todo X del H sub A, entonces el X inverso también está en el H sub A. Y vamos a ver por qué se necesitaba desglosar esto en esas dos condiciones, porque directamente eh, eh, se podía, pero había que reflexionar un poco, ¿no? Entonces, vamos a ver. A ver, la base es lo que teníamos en clase, ¿no? Entonces, mostrar que se da esta condición equivalente para hacer su grupo. Entonces, mostrar que se tiene lo de la derecha y concluir con esto que H sub A es su grupo. Entonces, me doy acá X y Y, elementos de H sub A. ¿Qué quiere decir que pertenezcan a H sub A? ¿Cómo está definido el H sub A? Sí, sí, porque es un subconjunto nomás, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante cuando se define un conjunto con propiedad? ¿Qué es,
que esa propiedad se cumple, ¿no? Pero entonces aquí sería con el, con el X y el Y, ¿no? Entonces, como el X y el Y están en A, sí, dime, que conmutan, sí, que conmuta, que el X y el Y conmutan con el A, porque esto de acá en realidad se llama subgrupo de conmutación de A y se puede agrupar a todos los conmutadores y se forma un subgrupo llamado subgrupo de conmutación de un grupo. Pero aquí se refiere a todos los que conmutan con A. Y resulta que todos los elementos que conmutan con un A forman un subgrupo. Entonces, que X y Y pertenezcan a H sub A de acuerdo a la propiedad que define este conjunto, porque de momento es eso, nomás un conjunto, no es un grupo. Que el X y el Y pertenezcan a H sub A significa que el X y el Y conmutan con A. XA igual a AX. Y que lo mismo para el Y, que el YA es igual a AY. Entonces, eso en algún momento hay que utilizarlo en la demostración. Ahora, lo que hay que mostrar es que el X por Y inverso pertenece al H sub A. Entonces, calculemos qué es el X por Y inverso. Entonces, nosotros queremos probar que esto pertenece al H sub A. Queremos entonces mostrar que conmuta que este X y inverso conmuta con el A. Entonces, nuestra pregunta en realidad se resume a lo siguiente. Si cuando hago X por Y inverso, entonces, ¿qué quiere decir? Lo voy a escribir así. ¿Qué quiere decir que el X y inverso pertenezca al H sub A? Eso es equivalente a decir que X y inverso por A es igual a A por X y inverso. Entonces, si llegamos a mostrar esta igualdad, tendríamos que el X y inverso pertenece al H sub A. Entonces, esta es la duda, ¿no? ¿Se cumplirá esto? Entonces, hay que verlo, hay que verlo. Entonces, calcule lo de la izquierda, por ejemplo, y mostremos que es igual a lo de la derecha. O se puede hacer al revés también, pero yo voy a partir de la izquierda. Entonces, ¿a qué será igual el X? O podemos partir de la derecha. Bueno, en realidad da igual. Partamos de la derecha. ¿A qué será igual el A por X por Y inverso? Hay que mostrar que esto es igual a lo de la izquierda. Por la asociatividad en un grupo, puedo mover paréntesis y escribir A por X por Y inverso. Pero ¿qué propiedad tiene el X? Este A por X, ¿a qué es igual? A X por A, ¿no? Porque X conmuta con A. Entonces, de a poquito voy desplazando A, ¿no? Y yo necesitaría que ese A al final esté justo a la derecha, ¿no? Desplazarlo acá. Entonces ya he conseguido, permutando el X y el A, mover un poco más a la derecha. Ahora está al medio. Pero como yo quiero mostrar que está al final, entonces, ¿qué más podría hacer? ¿Será que el A y el Y inverso conmutan? ¿Será que los puedo cambiar de lugar? No está claro eso todavía, pero me puedo basar en el hecho de que el Y y el A sí conmutan, ¿no? El Y y el A sí conmutan. Entonces, ¿será ahora cierto que el Y inverso y el A conmuten? Porque eso es lo último que me faltaría, ¿no? Si conmutan los dos, perfecto. Y se puede deducir de la propiedad de estar en A. En esta igualdad me voy a basar en el Y por A igual a A por Y. Si multiplicamos por Y, por Y inverso por la derecha, tendríamos Y A por Y inverso, eso, pero no, por la derecha hemos dicho, ¿no? Entonces tendríamos Y A inverso igual a Y por A, perdón, por Y inverso igual a A, ¿no? Si multiplicamos por la derecha, por Y inverso, ¿no? Este Y con este Y inverso da neutro, neutro por A, A. Y luego si yo multiplico, pero esta vez lo voy a hacer por la izquierda, por el Y inverso, este Y inverso con este Y me va a dar neutro, neutro por A por Y a la menos 1, A por Y a la menos 1.
Y y inverso por A, por la izquierda, por el y menos 1, sería y a la menos 1 por A. Entonces, si el A y el Y conmutan, también A y el Y inverso conmutan, ¿no? Lo que está mostrando únicamente utilizando la ley de grupo. Entonces, aquí podemos hacer conmutar el A y el Y inverso y tendríamos X, Y inverso por A. Luego los asocio nomás, ¿no? Es porque la ley de grupo es asociativa. Y ahí he conseguido mostrar esta igualdad, ¿no? Por lo tanto, puedo concluir que el XY inverso pertenece al H sub A y eso implica, por esta condición importante, definición de subgrupo, que el H sub A es un subgrupo de G. En eso consistía el ejercicio número 3. Salvo esta parte, la del Y inverso, era la única parte un poco menos obvio, ¿no? Menos evidente, pero bueno, por lo menos haber llegado hasta acá y haber escrito esto, que es la propiedad, ya era una buena parte del ejercicio, ¿no? Lo demás sí necesitaba un poquito más de análisis. Bueno, este ejercicio tenía esa pequeña dificultad, ¿no? Pero bueno, con este ejemplo yo creo que ya está un poco más claro, ¿no? Para un futuro sobre todo. A ver, quisiera proponerte un ejercicio ahora, pero lo tendría que buscar. A ver, dame un momento para que tú pruebes que otro conjunto es tu grupo, eso va a ser importante. Grupos cíclicos, entonces, un grupo lo quiero mostrar, quiero buscar acá. A ver, este texto, yo tengo aquí el Fran Lake, pero está en la versión en inglés, pero hay que, en la parte de subgrupos, muestra algunos ejemplos, pero son solo los enteros. Pero aquí también debería haber ahí vamos a buscar un grupo de permutaciones, grupos abelianos, homomorfismos, no, grupos, subgrupos normales. De páginas 23-26. Bueno, justo del Fraley que he sacado ese ejercicio hace tiempo, es la página 30, pero ya no hay un buen ejercicio aquí para proponer. A ver, dame unos minutos, por favor, y voy a buscar algo. Esto puede servir para complementar el examen que has mandado para